Hola a todos y sean bienvenidos al Tercer Mundo, equipo conformado por María, Diego, Lisbeth, Alejandra y quien les habla, Elvin Aguilar. Somos estudiantes del octavo ciclo de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional del Santa. El día de hoy les traemos un análisis literario, social y un guión resumen dinámico sobre una de las obras más importantes en la literatura peruana, Un Mundo para Julius, escrita por el autor Alfredo Bryce Echenique. Más adelante, en los próximos minutos, vamos a presentarles el contexto del autor, un resumen dinámico de la historia y un análisis de profundidad de sus temas centrales y una reflexión final sobre la vigencia que tiene esta historia en el Perú de hoy en día. Así que les invitamos con mucho gusto que presten atención y que disfruten este relato. Comencemos. En 1970, Alfredo Bryce Echenique publicó una novela que cambiaría para siempre a la literatura peruana, Un Mundo para Julius, el cual es considerada por la crítica como la mejor novela peruana del siglo XX. Esta obra es mucho más que la historia de un niño de la alta sociedad limeña. Es un retrato devastador de la oligarquía peruana, que por si no lo saben, oligarquía se refiere a que las personas con alto poder o con mucho dinero pueden llegar a ocupar cargos de poder en el Estado, por así decirlo. También es una crítica social disfrazada de ternura y un análisis profundo de las estructuras de la desigualdad que definieron y que aún definen a nuestro país. Pero primero, para entender esa novela, conozcamos al hombre que le dio vida, al autor. Alfredo Bryce Echenique nació en Lima en 1939, en el seno de una familia aristocrática. Su padre era banquero y su madre descendía de una de las familias más antiguas de la oligarquía limeña. Y su tatarabuelo fue José Rufino Echenique, quien fue presidente del Perú en 1851. Básicamente, Brad creció en un mundo que más tarde iba a retratar, en un mundo de la alta sociedad, como los palacios de San Isidro, los colegios exclusivos como San Pablo, el Country Club, los sirvientes que lo rodeaban y las jerarquías sociales rígidas. Estudió Derecho en la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero en 1964 viajó a París, donde se dedicó completamente a la literatura. Allí escribió Mundo para Julius, publicada cuando tenía 31 años, y aquí está lo fascinante, ya que Bryce escribió eso desde dentro. Él conocía a sus personajes porque ya vivía entre ellos. Su crítica es tan impactante porque es básicamente una autocrítica a su persona, una disección de su propia clase social. Un Mundo para Julius, en otras palabras, es en esencia una novela autobiográfica disfrazada de ficción. Y precisamente por eso su autenticidad es tan impactante a día de hoy. Ahora pasemos a conocer a más a detalle esta historia con este resumen. Continuando con el resumen de la obra, ahorita nos vamos a especificar exactamente la infancia y las pérdidas, ¿no?, que tuvo Julius. Más que nada, la novela va a comenzar aproximadamente en los años 50 en Lima. Julius, quien es nuestro protagonista, nace en una familia millonaria que vive en un palacio colonial inmenso en la avenida Salaberry. Y bueno, él tiene todo lo que uno puede imaginar: jardines extensos, una gran piscina, junto a una carroza histórica, ¿no?, propia del bisabuelo, ¿no?, el cual fue presidente. Y por supuesto también una legión de sirvientes. Pero a pesar de todo esto, la infancia de Julius está marcada por algunas ausencias dolorosas, ¿no?, ya que su padre muere de cáncer cuando Julius es apenas un niño pequeño, dejando así a su madre Susan, siendo una viuda joven, ¿no? Y Susan es retratada como una mujer hermosa, elegante y también obsesionada con las apariencias junto al estatus social. Y bueno, ella muy pronto se casa con Juan Lucas, un millonario aristocrático cuya vida gira en torno al golf, los caballos y bueno, también a mantener su propia posición privilegiada. Bueno, para Julius, Juan Lucas nunca lo consideró realmente su padre, ¿no? Ya que la verdadera figura materna en su vida es Vilma, una empleada doméstica a quien llaman la Chola Hermosa. Ella lo cría, lo baña, le cuenta historias, le da el afecto el cual su propia madre biológica Susan no puede o no quiere darle. Bueno, en este caso Julius también está profundamente unido a su hermana Cynthia, ¿no?, quien es una niña delicada y sensible. Pero bueno, Cynthia enferma de tuberculosis y muere cuando Julius aún es muy pequeño.
Esta pérdida junto con la muerte de su padre lo van a marcar profundamente, ¿no? Más que nada el desarrollo emocional de Julius, ¿no? Ya que a pesar de que crece rodeado de lujos, pero emocionalmente es un huérfano, ¿no? Ya que eso es lo que le falta. Y aquí comienza a verse el contraste central de la novela, que a pesar de uno tener todo lo materialmente posible, pero carecer de lo esencial, ¿no? Que puede ser lo emocional. Ahora pasaré a mi compañero. Ahora vamos a continuar con los momentos que se dan en esta obra. Un momento fundamental en esta obra se da cuando nos damos que no solamente trata sobre Julius, sino también trata sobre protagonistas, los cuales a pesar de ser secundarios, tienen historias y tramas muy importantes, como Vilma, Celso, Daniel, Nilda o Arminda. Estos personajes, como dije, son secundarios, pero a pesar de esto, tienen, son importantes para que el protagonista pueda seguir con su historia. Pero a pesar de esto, Brice se encarga de que ellos, se encarga de tratarlos como si fueran humanos de segunda, ciudadanos que no tienen con menos derechos que ellos mismos, ya que vemos que a pesar de que ellos se encargan de mantener la vida cómoda que tienen, estos no reciben el respeto ni el trato, ni un trato. Otro momento doloroso que se muestra en la obra es cuando el matrimonio de Susan y Juan Lucas, ya que aquí, al momento de obtener un nuevo hogar, deciden despedir a Vilma. La razón es porque ésta no encajaba en la vida estética que ellos tenían, ya que la consideraban demasiado india. Algo obviamente un acto racista, y este acto marcó para Julius, ya que él sufre por esta pérdida. Otro momento clave es cuando Brice nos muestra cómo maltrata a sus empleados y Julius siente empatía y siente empatía y respeto por estas personas como Vilma o Celso, ya que a pesar de ser sus empleados, esto no los vuelve en sus esclavos ni nada de eso. Ellos merecen lo mismo respeto y derechos que cualquier otra persona. A medida que Julius va creciendo, este entra a un colegio, Inmaculado Corazón, donde este conoce a Cano, un estudiante el cual no tiene los recursos que posee, no tiene los recursos que él posee, pero está becado, ya que a pesar de no tener el dinero suficiente, sí posee el conocimiento para poder entrar en este colegio. Pero a pesar de esto, él sufre bullying, ya que las personas prefieren ver lo que exteriormente, la superficialidad, en lugar de ver lo que es una persona inteligente, lo cual merece respeto. Doy pase a mi siguiente compañero. Bien, vamos a continuar resumiendo lo que viene siendo el crecimiento y el desencanto, en este caso que se muestra en la obra. La novela avanza a través de lo que se podría llamar estampas. En este caso lo que viene siendo en la vida de Julius. Vemos sus veranos en el Country Club, las fiestas de la oligarquía limeña, también los viajes de su familia a Europa, mientras que él se quedaba en Lima con los sirvientes, sus lecciones del piano con distintos profesores que eran exigentes y distantes con él. Cada episodio era una pieza más al rompecabezas de la identidad fragmentada de Julius, el cual va perdiendo su inocencia gradualmente, pues descubre la hipocresía de los adultos que lo rodean, asimismo también el vacío existencial detrás de las sonrisas en las fiestas a las que asistía o las que había. La falta de amor genuino en su familia también fue una de las cosas más impactantes o significativas dentro de su vida. Su madre, Susan, estaba lo que viene siendo preocupada por elegir cortinas francesas, por entender lo que viene haciendo, lo que siente Julius, en este caso su hijo. Juan Lucas lo trata con amabilidad y superficialidad, pero nunca se interesa realmente por él. En este caso, sus hermanos mayores, Bobby y Santiago, siguen sus propias vidas sin prestarle atención a su hermano. La novela termina en una Navidad. Julius, ya adolescente, llora lo que viene siendo
lo que Bryce Echenique llama su último llanto infantil. En el momento en el que Julius finalmente comprende que su mundo está completamente destruido por los cimientos de desigualdad e injusticia. Pero para esta parte, en ese mundo ya no se puede escapar y ya era demasiado tarde. Ese llanto final es el símbolo de la inocencia perdida del protagonista, del momento en el que Julius deja de ser un niño para pasar a ser otro miembro más de la oligarquía limeña, tanto en su momento criticaba internamente. Bien. Y ahora para el análisis que es a la crítica social y a la vigencia, ¿no? Acá el escritor, acá él construye esta novela a base de la crítica social, ¿no? Pero es ahí, o sea, no lo hace tan directamente porque acá no se usan los panfletos ni los discursos políticos que usualmente se puede ver, ¿no? Pero acá él es donde hace la diferencia porque usa el humor, usa la ironía, ¿no? Y acá también nos describe detalladamente para mostrarnos nosotros como lectores cómo es que funciona esta clase de la vida social, ¿no? Cómo es que funciona este tipo de vida de las personas que tienen un estatus alto. Para entrar más en la obra, acá Susan, lo que pasa, ¿no? En la historia, acá Susan puede llorar desconsoladamente, puede estar triste por la muerte de su hija Cynthia, pero al día siguiente ya está comprando las cortinas o cosas para su nuevo palacio, ¿no? Acá también Juan Lucas puede ser ya amable, cortés, bueno con Julius, pero jamás él se cuestiona del por qué necesita 10 sirvientes, ¿no? Trabajando para él, ya que 10 sirvientes para una sola persona pues viene a ser mucho, ¿no? Y en general la familia puede sentir un cariño, el afecto por Vilma, pero la despiden sin pensarlo, ¿no? Cuando ya no le es ya ella conveniente para la familia. Acá es donde se entra la oligarquía limeña que trata ahí de retratar Brace, porque se vive en una burbuja de cristal. ¿Por qué? Porque puede ser hermosa por fuera, puede ser frágil y completamente desconectada de la realidad del Perú profundo, ¿no? Estas familias hablan en inglés, vacacionean por Europa, se van de viaje por otros países, compran muebles, compran cosas caras. También envían a sus hijos a colegios británicos que son caros, ¿no? Y viven en Lima, pero ellos podrían vivir tranquilamente en otro lugar que no sea Perú, ¿no? Pero Perú acá se convierte en un escenario y no en un compromiso hacia la patria, por hacer algo para cambiar al Perú, ¿no? Y lo más importante de esta crítica es que no es un asunto del pasado, sigue completamente vigente en esta época, en el 2025 o también hasta años atrás, ¿no? Porque solamente cambian los aspectos físicos que se ve ahí, porque ya no son los palacios que se lee ahí, sino que pues ahora ya son las casas bonitas, son los penthouse de San Isidro o de otros lugares de Lima que tienen la fama que solamente viven ahí las personas que tienen plata, ¿no?
pero la estructura sigue siendo exactamente la misma, ya que el Perú sigue dividido entre los que viven como Julius y los que trabajan como Vilma. Acá entre los que estudian en los colegios caros y los que luchan por una beca, entre los que veranean en Miami y los que no pueden pagar un pasaje en el bus. No, acá Bryce, por más que lo haya escrito hace 50 años, fácilmente, si es que se publicaría el día de hoy, seguiría siendo una crítica, ¿no? Porque todo lo que se ve ahí también se ve el día de hoy y seguiría siendo igual de necesaria, igual de incómoda. Pasemos ahora a analizar cuál ha sido la técnica narrativa que ha utilizado el autor para su novela. Ahora, desde un punto de vista de la técnica literaria, podemos decir aquí que Bryce es un maestro absoluto, ya que primero usa el humor como un cierto bisturí, ya que la novela está llena de momentos divertidos, de situaciones cómicas, de personajes caricaturescos, pero ese humor no es gratuito, ya que Bryce nos hace reír de estos personajes al mismo tiempo que nos muestra cuál es su vacío moral, cuál es la hipocresía y la crueldad inconsciente que tienen. Es un tipo de humor tóxico, ¿no? Un humor venenoso. Segundo, está el detallismo obsesivo. Fry describe cada mueble, cada uniforme de los sirvientes, cada gesto, cada comida, cada conversación trivial que tienen los personajes, y lo hace porque esos detalles no son simple decoración, sino que es la construcción misma de este mundo lujoso en el que vive Julius. Esta obsesión por las apariencias, por los objetos, por el estatus, es precisamente lo que defiende a la oligarquía. Tercero, la mezcla de los registros lingüísticos. Bryce aquí combina el español formal con varias jergas limeñas, con palabras en inglés y también en francés, que usan estos personajes para distinguirse o para sobresalir como clase alta, creando un lenguaje único, auténtico, que define perfectamente a este estatus social. Cuarto está la estructura episódica. Esa novela no tiene un clímax dramático tradicional, sino que son estampas, es decir, son momentos, son escenas en la vida de Julius que se van acumulando. ¿Pero por qué? Es porque la vida de la oligarquía es exactamente eso, es una sucesión de eventos sin propósito trascendente. Puede ser fiestas, viajes, compras o el aburrimiento de tenerlo todo y pues sin no saber qué hacer, ¿no? No hay un arco de transformación porque no hay un cambio verdadero. Todo se mantiene igual y la generación pues sigue siendo la misma a pesar del pasar de varios años. Esta técnica narrativa convierte a esa novela en un espejo, se puede decir, ya que nos muestra la realidad tal y como es, sin filtros, sin juicios explícitos, pero dejándonos esa sensación profundamente incómoda por la manera de que tienen pues, de vivir estos personajes. Ahora, pasando ya a la reflexión final, podemos decir entonces, después de todo eso que hemos analizado, ¿qué nos deja un mundo para Julius más de 50 años desde su publicación? Primero, básicamente, una advertencia. El privilegio sin conciencia social es básicamente una prisión en el que la persona aquí puede estar rodeada de distintos lujos, puede tenerlo todo materialmente, pero carece de conexiones humanas, relaciones sociales, carece de propósito y de también identidad propia. Aunque la vida sea cómoda, por dentro está vacío. Segundo, como ya hemos dicho, es un espejo. Todos, de alguna manera, hemos sido Julios en diferentes escalas, ya que todos, aunque no lo reconozcamos, tenemos privilegios que, a comparación de otras personas menos privilegiadas, ya por así decirlo, pueden tener, como por ejemplo nosotros que tenemos acceso a una educación, al internet, a tecnología, a oportunidades que otros no tienen. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿observamos pasivamente como Julius o podemos actuar para ayudar a los demás? Tercero,
es una denuncia que se mantiene a día de hoy, ya que la desigualdad en el Perú no ha cambiado estructuralmente, ya que los nombres y espacios son distintos, pero la brecha sigue ahí, igual de profunda, igual de dolorosa. Y sobre todo, es una elección incómoda, ya que no basta con sentir empatía, ya que, por ejemplo, Julius sentía empatía por Vilma, por Cano y por otros personajes, pero no hizo nada. Y al final, pues Julius se termina convirtiendo en parte de ese sistema que él criticaba anteriormente. Bryce Echenique, el autor, escribió esa novela como una carta de amor, odio a su propio estatus social, a su propia clase social, ya que la conocía, la comprendía, había vivido así, pero también la despreciaba. Y ese conflicto interno es lo que hace de Un Mundo para Julius una obra maestra en la literatura peruana y latinoamericana. También podemos decir que Un Mundo para Julius no nos da soluciones fáciles, no nos dice cómo romper este ciclo o este bucle, pues que hemos estado atrapados de desigualdad, pero nos muestra la realidad, incomodándonos, de que esa es su principal intención y nos deja como con una pregunta en la conciencia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer tú o qué haríamos nosotros con todos esos privilegios? ¿Sería solo para nosotros o lo podríamos usar para ayudar a los demás? Porque al final, pues todos podemos elegir ser otro Julius que solamente observa o llora, o intentar romper esa burbuja y ser alguien mejor. Bueno, podemos decir que esta fue nuestra lectura, nuestro análisis, guión, resumen dinámico de Un Mundo para Julius, escrito por el autor Alfredo Reis Echenique, el cual es una novela imprescindible para entender al Perú, para entender a Latinoamérica y tal vez a nosotros mismos, ¿no? Espero realmente que este análisis o resumen les haya gustado. Como siempre, estamos en el tercer grupo, conformado por María, Diego, Lisbeth, Alejandro y quien les habla, Elvin. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima.